encuentro. Gracias, querido amigo. La verdad que para mí es un placer muy grande que me hayas invitado a este nuevo encuentro y bueno, muy agradecido. Gracias al Eterno que nos los permite, maestro, ya la tercera ocasión que nos reunimos. Maestro, estamos en días de dolor. Eso es innegable. Pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleos, de proyectos, posiblemente de relaciones. Hay mucho dolor el día de hoy. Y quiero que usted nos oriente, nos alumbre sobre cómo encontrar esa función que el dolor tiene para poder extraer la luz de las circunstancias difíciles que están en nuestras vidas actualmente y entender que no se nos presentan para quedarnos con una conciencia de víctima, sino que han llegado estas situaciones dolorosas a nuestras vidas para levantarnos, hacernos crecer, sobre todo hacernos crecer espiritualmente. Maestro, ¿usted de qué manera nos quiere transmitir que el dolor es un maestro? Bueno, mire, el tema es el siguiente. En realidad, si uno se pone a analizar toda la realidad, no solamente el tema del dolor, deberíamos tener como maestros a todos los factores de la realidad. Es decir, el dolor es un maestro, el amor es un maestro, el vacío existencial es un maestro. Nosotros tenemos que tener una percepción, por lo menos aquellos que nos dedicamos al tema de la espiritualidad hebrea, desde la Cábala, de entender de que maestros están en todas las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de maestro, hablamos de que cualquier persona que nos enseñe una letra lo debemos llamar maestro. Yo agregaría cualquier situación de la realidad, sea dolorosa o no sea dolorosa. El problema aquí que se plantea es que cuando hay situaciones no dolorosas y parece que está todo bien, entonces ahí no se aprende. Y fíjese qué curioso que desde el punto de vista de la Cábala, en los momentos donde no existen dificultades, son los momentos donde tenemos que entrenar. ¿Cuándo nos acordamos de entrenar? Cuando aparece el dolor y aparece una dificultad, uno se acuerda de entrenar ahí. Pero justamente la vida lo que tiene es entrenar cuando uno está bien, no cuando uno está mal. Cuando uno ya está mal, llegó el dolor, es muy difícil, ¿no? Esto es como la prevención de los dientes. Usted se tiene que lavar todos los días para que tenga menos dolor de muelas, menos caries. El día que le llegó la caries, que algo pasó, algo hizo mal, y por lo tanto no se lavó adecuadamente. Entonces, yo creo que antes del dolor tenemos que ver un concepto que me parece importante, y es que la Cábala es una espiritualidad preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacer cosas antes de llegar al dolor. Antes de llegar al dolor, porque cuando ya llegó el dolor es que ya tenemos la muela. Cuando ya llegó el dolor es que tenemos que repararlo, tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar. Y a veces el dolor hace que no sepamos, no tengamos las herramientas para reaccionar. Así que lo primero que yo diría es, antes de que el maestro dolor llegue, tratemos de trabajar con el maestro del amor, porque cuando el maestro del amor ha fallado, viene el maestro del dolor. Es decir, el maestro del dolor es el segundo maestro, pero el primero es el del amor. Por lo tanto, cuando llegamos al maestro del dolor, ¿no? Es decir, imagínese que yo tengo un maestro muy amoroso, que no me exige nada, que no me toma exámenes de geografía de primer año. Cuando paso el segundo año y me empiezan a tomar examen de geografía, viene el maestro del dolor, porque yo no sé nada de geografía, porque el del amor fue tan amoroso que hizo que no me tomara ningún examen. Entonces, ¿dónde está el problema del alma humana? Que cuando tenemos la oportunidad del amor, cuando tenemos una buena situación familiar o económica o de salud, no la aprovechamos, no entrenamos ahí. Por lo tanto, la primera cuestión, antes de llegar a la cuestión del dolor, es ver cómo nos preparamos anticipadamente para estar entrenados. Y por lo tanto, va a haber dos tipos de personas que van a enfrentar el dolor. Es decir, yo y un karateca enfrentamos el dolor totalmente diferentes. A mí si me atacan en una esquina, me dejan absolutamente noqueado en la primera, y al karateca no, porque el karateca viene enfrentando al dolor y de modo que está entrenado. Entonces la espiritualidad es el karate, si se quiere, emocional, interior, intelectual, es un preparativo permanente. Como decía Nachman de Bratslav,
todos mis libros son prólogos, todo lo que hacemos son preparativos. Entonces, con respecto al dolor, tiene varias aristas esto. Así que la primera que yo marco aquí es, no necesitamos llegar al dolor para aprender. Necesitamos aprender antes de que llegue el dolor. Y cuando llega el dolor, tenemos que aprender primero de que llegó para aprender más rápidamente. Lo que tiene el dolor es un aprendizaje más rápido. Lo que tiene el amor es un aprendizaje más lento. Por eso cuando vamos por amor, la persona reacciona muy lentamente, no lo aprende tan rápidamente. Y cuando nosotros nos encontramos con el dolor, estamos buscando recursos para aprender del dolor que ha aparecido. Entonces, hay muchos tipos de dolor, hay infinidad de dolores emocionales, intelectuales. Sobre todo los más dolorosos son los emocionales, los que tienen que ver con la tiferet, ¿no? La muerte de un ser querido, las separaciones, lo que tiene que ver el centro del corazón, ¿no? El dolor. Aquí sucede una cosa muy interesante. Alguien podría decir, bueno, ¿se puede rebajar el dolor? Bueno, en cierto modo se puede rebajar el dolor, en primer lugar, con un concepto que a veces es muy difícil, y es la aceptación. Es decir, cuando alguien acepta cómo funciona la realidad. Es decir, cuando yo acepto cómo funciona la realidad y a mí se me rompe el vaso, yo no tengo dolor que se me rompió el vaso, porque la realidad hace que un vaso de vidrio a mí se me puede desplazar y se me puede romper. Por lo tanto, voy a sufrir menos si ya acepto cómo funciona la realidad. Uno de los problemas que tiene el dolor es que nosotros nos negamos a comprender cómo funciona la realidad. Y por lo tanto ya ahí tenemos un problema, porque si no comprendemos cómo funciona la realidad, prácticamente le diría que todo lo que nos sucede nos va a causar un dolor, porque producto de la ignorancia estamos en forma permanente operando sin mapas, sin camino y absolutamente ignorantes. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces, número 1, prevención al dolor con amor, entrenamiento cuando las cosas están en una situación correcta. Cuando hay salud, entonces me entreno cuando tengo salud. Ahora, es aparentemente inevitable que los seres humanos a lo largo de la vida tengamos indudablemente momentos dolorosos. Una separación de pareja es un momento muy doloroso, una discusión con un hijo es una situación dolorosa, que un hijo no quiera ver a su padre o a su madre es una situación dolorosa, una enfermedad es una situación dolorosa. Ahora bien, ¿cómo funciona la realidad? Desde el punto de vista de la Cábala, la realidad funciona con dos o tres pautas. La primera es que existimos en un universo espacio-temporal donde tenemos límites y donde hay que aprender en que existen los límites. Mi mesa no es una mesa infinita, es una mesa limitada, y por lo tanto yo entiendo que voy a poner cosas en esta mesa de manera limitada, y que cuando ponga cosas fuera de esta mesa se van a caer y no hay forma de no aceptar esa situación. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es un límite. ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es un límite. ¿Qué es todo lo que sucede en la realidad? Todo lo que sucede en la realidad en este universo tiene un límite. ¿Y dónde viene el dolor? El dolor viene de la fantasía que tenemos de la eternidad del fragmento finito. Ese es el gran tema del dolor. Es decir, creemos que los seres que nos rodean van a ser eternos. Que mi padre, que mi madre, que yo, que todos los que me rodean. Nadie en esta realidad es eterno. Todos vamos a morir. Todos tenemos una limitación y por lo tanto tenemos que aceptar la limitación de la muerte. Y el día que podamos superar la muerte tendremos otras limitaciones, quizás mucho más extensas, pero bueno, no quiero entrar ahora en la era mesiánica. Vamos a trabajar cómo nos encontramos en este mundo actual. Y en este mundo actual tenemos esas limitaciones. Y dice Isaac Luria, los límites tienen que estar endulzados, tenemos que operar con límites endulzados. Y después vamos a ver qué quiere decir esto de operar con límites endulzados. Entonces, ¿por qué la gente sufre? La gente sufre porque no reconoce los límites de esta realidad. No reconoce que una enfermedad es un límite, que la muerte es un límite, que todo lo que nosotros tenemos en esta realidad existe basada en límites. Entonces, ¿cómo podemos rebajar el dolor? Quizás hasta hacerlo desaparecer, pero bueno, por lo menos rebajarlo. Yo no pretendo la desaparición del dolor, por lo menos rebajar la intensidad del dolor, y es aceptar los límites. Okay. ¿Y qué nos sucede? Sucede que no aceptamos los límites. Por lo tanto, ahí hay una fuente de dolor muy, muy grande.
Maestro, antes de continuar con esta situación de entender cómo rebajar el dolor, quisiera hacer un breve recuento de lo que llevamos platicado, bueno, de lo que usted lleva platicado. Eh, entonces, cuando llega el dolor es porque en nuestros momentos buenos, tranquilos, nos dormimos en los laureles, como dirían en mi país. Caímos en zonas de confort, posiblemente en excesos de confianza y dejamos de prever y de intentar, pues sí, porque lo acaba de decir, la cábala es conocimiento de prevención. Nos confiamos simplemente pensando que todo iba a estar bien y no fuimos lo suficientemente perspicaces para ver las posibles consecuencias de nuestros actos. Entonces ahí está la primera enseñanza. Llega el dolor para hacernos reaccionar, para quitarnos de la zona de confort y para guiarnos sobre dónde está el camino en el cual tenemos que entrar. Usted mencionó algo muy bueno, la aceptación. Me gustaría que también habláramos de cómo no confundir la aceptación con el conformismo y bueno, también el entendimiento de la función de la realidad es algo que nos enseña la Kabbalah, los que estamos en este camino, pues es algo de lo que nos gusta, que nos explica el funcionamiento de la creación. Y los límites, efectivamente, vivimos a veces como si nunca fuéramos a morir, vivimos con excesos, vivimos extralimitándonos y por supuesto esto trae dolor, ya sea salud y en otros aspectos. Ay, maestro, dos temas. El entendimiento de los límites nos aminora el dolor, importantísimo, pero también oriéntenos sobre cómo no confundirnos la aceptación con el conformismo. Yo acepto Totalmente. lo que me pasa, pero no me conformo, pero lo acepto. Muy bien, el tema es el siguiente, lo que usted llama conformismo es lo mismo que la resignación. Nosotros en la Cábala no nos resignamos a nada, pero aceptamos todo. Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. Aceptamos los límites de la realidad, pero no nos resignamos a esos límites. Por lo tanto, tenemos caminos ocultos que pueden superar esos límites. Entonces, en la superficie parece que existen algunos límites que en lo oculto dejan de existir. En el mundo invisible esos límites desaparecen, por lo tanto no nos tenemos que resignar a esos límites. Entonces vamos a darle un ejemplo a la gente que nos oye de manera práctica de cuál es la diferencia de aceptación y resignación, si no de manera teórica quizás la gente se puede perder. Mire, una pareja va mal, uno de los miembros de la pareja agrede psicológica o físicamente a otra, la persona acepta ese dolor, acepta que tuvo una enseñanza, pero no se queda ahí, se tiene que separar de esta pareja, porque si se resigna a vivir una vida de golpes o una vida de maltrato psicológico, en realidad no está aprendiendo. Lo que está haciendo es la clipa de Gesed, se está humillando. Entonces hay que tener cuidado en que aceptar no es humillarse. Aceptar es aprender la enseñanza e irse de ahí. Mucha gente en el mundo espiritual confunde esto. Es decir, se mantiene en una situación, no la cambia y dice, porque esto es una gran enseñanza para mí. No, usted es un masoquista, no tiene una gran enseñanza para usted, porque la enseñanza ya ha terminado. Si usted aprendió, ya se tiene que ir de ahí. Entonces, el problema es que la gente se resigna a ciertas situaciones que no se tiene que resignar. Cuando una persona en una situación está mal, aceptó la enseñanza y se va. Me Es muevo. decir, y entonces me tengo que mover, porque entonces no hago tikkun, porque si me resigno, mi alma tendrá que volver otra vez a hacer la rectificación. Rectificar quiere decir moverse de la zona de seguridad, y el resignado no se mueve de la zona de seguridad. Ahora, el que acepta los límites, los acepta los límites para posicionarse en los límites, juntar fuerzas y luego volver a traspasarlos, si puede, y moverse. Aceptar los límites a veces no es, en todos los casos, no es resignarse, es justamente seguir moviéndose, porque uno no conoce los límites reales, porque probablemente los límites tengan que ver con nuestra estructura de ignorancia. Es decir, que los límites son nuestro nivel de capacidad, nuestro límite de capacidad para ver la realidad. Y hay zonas invisibles de la realidad que nosotros no vemos y que nos podemos entrenar para poder verlas. Y ahí no nos resignamos, porque hacemos tikkun. Entonces, nada de resignación, pero todo de aceptación. Es decir, acepto porque esa es la realidad, acepto la realidad de la muerte, acepto la realidad de la enfermedad, pero
acepto la realidad de enfermedad, pero no me resigno a ver si me puedo curar al mismo tiempo. Es decir, acepto la realidad, pero al mismo tiempo acepto la realidad de la casa donde vivo, pero al mismo tiempo trabajo para ver si me puedo mudar a una casa mejor. Es decir, yo estoy feliz con lo que tengo, pero estar feliz con lo que tengo no es resignarme a lo que tengo, es quizás poder crecer a un nivel superior. La aceptación no quiere decir que no puedo progresar, porque entonces no hay tikkun. El tikkun quiere decir progresar a nivel espiritual. Si nosotros aceptamos lo que somos y confundimos nuestra aceptación con resignación, nunca podríamos crecer, nunca podríamos cambiar. Entonces, donde yo estoy, acepto lo bien que estoy o lo mal que estoy donde estoy. Acepto mi situación. Pero aceptar no es resignarme. Y puedo seguir creciendo, debo seguir creciendo porque tengo que hacer tikkun, tengo que hacer rectificación, tengo que seguir creciendo. Entonces, ¿por qué tengo que seguir creciendo? Porque en el universo todo crece, dado de que el universo tiene como fundamento el deseo. Entonces, como el fundamento de nuestro universo y del alma es el deseo desea y quiere seguir creciendo. Entonces, si una persona se resigna, se frustra y va contra el alma, va contra el deseo del alma. Entonces, el deseo no me causa dolor. Lo que me causa dolor es el apego, no el deseo. Y el apego es algo totalmente diferente, que se puede llegar a analizar cuál es la división entre apego y deseo, porque viene de Oriente y en general la gente de Oriente nos dice que nosotros sufrimos cuando deseamos. No, yo no sufro cuando deseo, yo estoy feliz de desear, porque nosotros somos vasijas que desean. El problema donde nosotros sufrimos es cuando nos apegamos a una identidad, cuando nos apegamos al llenado, cuando nos apegamos al ego, cuando nos apegamos a la ilusión del poder. Entonces ahí volvemos a sufrir. ¿Cuándo una persona sufre? ¿Cuándo hay dolor? Cuando descubre el apego que tiene a algo o a alguien, cuando hay una dependencia emocional. Entonces, nosotros tenemos que amar sin dependencia emocional. Esto es algo muy difícil. Para amar sin dependencia emocional, tenemos que desear sin estar apegados. Y hay mucha gente que, por ejemplo, confunde el amor con el apego. Es decir, la persona que tiene apego tiene una dependencia, tiene un problema con su propia autoestima. La persona que ama correctamente se ama primero correctamente a sí misma y por lo tanto no cae en el apego. ¿Por qué la gente sufre? La gente sufre porque se apega, pero no porque desea. Maestro, cuánta claridad en sus palabras. Entonces, conformismo es estancarse y quedarse estático. Aceptar es movimiento, dinamismo. Y bueno, usted en su libro SOT 22 lo dice, que el crecimiento espiritual y también profesional es dinámico. Entonces ahí podríamos detectar si estamos estáticos o estamos dinámicos. Me gusta pensar en el ejemplo de una oportunidad laboral. Vas, tocas una puerta, te entrevistan, no te aceptan en el trabajo, aceptas que no te aceptaron, ves en qué tienes que mejorar y vas a la siguiente puerta, así hasta que te acepten. Y perdón, yo le interrumpiría. Dígame. Porque en el medio hay algo en el medio que hay que tener cuidado. A mí no me aceptan en ese trabajo y digo, gracias a Dios que no me aceptaron en este trabajo, porque otro trabajo me está esperando donde voy a tener otra oportunidad. No pongamos que usted se condicione un segundo trabajo porque se prepare o no más. Por supuesto, uno se tiene que seguir preparando siempre, pero la preparación tiene que ser independiente del resultado. Si en el segundo trabajo, aunque usted se preparó, no le dan ese segundo trabajo, usted tiene que ser feliz por haberse preparado, no por el segundo rechazo, y también ser feliz por ese rechazo porque va a tener otro trabajo. Así que hay que tener cuidado de lo que sucede en el medio y de lo que sucede en el final. Lo que sucede en el medio es el proceso de crecimiento, que es la base en la que nosotros tenemos que ser felices. Si a mí hay 20 trabajos que no me lo dan, yo tengo que seguir siendo feliz por todo mi crecimiento que estoy teniendo. Porque el señor que me está tomando para el trabajo no piensa en si yo soy bueno o malo, piensa en si yo soy bueno o malo de acuerdo a la estructura de fábrica que él tiene. Y yo puedo que no entre en ninguna estructura. Es decir, yo particularmente me puedo poner a mí, aunque no quiero ser autorreferencial, yo creo que a mí no me tomarían en ningún trabajo. ¿Por qué motivo? Porque estaría criticando todo el tiempo, haciéndome preguntas,
de repente la gente se eleva y se desequilibra. Entonces, no sé si yo soy conveniente. A mí me expulsarían de muchísima cantidad de entrevistas laborales. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, a ver, lo que hay que pensar cuando uno está buscando un trabajo es que no lo valoran a uno en función de uno, lo valoran a uno en función de la estructura a la que ellos quieren que usted entre. Entonces, cuando la gente dice, no consigo trabajo, no hay estructuras que puedan tomarlo a usted, porque quizás usted tiene una creatividad que a ninguna estructura le conviene, o porque quizás usted está sobrecalificado, o porque quizás usted... Entonces, hay que tener mucho cuidado en creer que si yo no consigo trabajo es por mí que no consigo trabajo. No, no, son porque esas estructuras piden un tipo de persona que no soy yo. Entonces, puede ser que mi creatividad sea tan alta que no pueda conseguir trabajo, porque todas las estructuras quieren un tipo mecánico que solamente cumpla órdenes. Entonces, yo tengo que estar feliz de no conseguir trabajo en este caso, porque quizás mi creatividad es mucho más alta. Así que cuidado con el tema de conseguir trabajo, porque a veces no es responsabilidad de mi preparación. A veces es responsabilidad de que el que me está tomando para el trabajo no piensa en mí, piensa en mí como tornillo dentro de su estructura. Y por lo tanto puede que yo no sea apto para esa estructura. Y no ser apto para muchas estructuras no quiere decir que yo no valgo. Quizás valgo tanto que esas estructuras no me pueden poner ahí adentro por lo tanto que valgo. Maestro, a la distancia. Maestro, si usted va a pedir trabajo, el contratista va a terminar trabajando para usted. No, 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 eso no, no, pero lo que voy a ver si me sigue. sí. Aquí el Ujú. problema es que parece que nosotros somos culpables de no encontrar trabajo. Ujú. Mucha gente está desesperada y le hablo al que se encuentra como desesperanzado. Sí. El que se encuentra desesperanzado es que no hay todavía un sitio, o porque quizás todavía no lo encontró, o porque quizás probablemente no lo encuentre nunca y se tenga que poner independiente y autónomo, porque va a tener que crear su propio trabajo. Es decir, a veces hay que tener en cuenta de que el mundo no ha cambiado tanto como hemos cambiado nosotros. La evolución del nivel de conciencia que estamos teniendo hace que las estructuras socioeconómicas no nos sigan el ritmo. Y por lo tanto estamos creciendo en un nivel donde muchas estructuras, muchas empresas todavía no nos requieren porque nosotros estamos creando de alguna forma trabajos del futuro. Quizás nuestros niveles de conciencia se adapten a dentro de 10 o 15 años a algún trabajo, pero no hoy, porque todavía la sociedad en general no ha creado estructuras para nuestro desarrollo de nivel de conciencia. Entonces, la persona que no consiga trabajo, que no se desespere, que no es un problema de la persona, es un problema de la estructura social que todavía no avanzó al nivel de la conciencia en la que nosotros estamos avanzando. Y menos desesperarse si es una persona que confía en Hashem, que sabrá que lo pondrá donde tiene que estar. Yo quisiera compartir rápido igual una experiencia en un momento de mi vida laboral que trabajaba en medios de comunicación, me tocó hacer casting y elegir conductores o locutores. Y hubo casos en los cuales la persona tenía mucho talento, pero como usted dice, es porque su perfil era el que no estábamos buscando. Y yo sí se los externaba, le decía, eres muy bueno, eres muy buena, discúlpanos, no es porque no seas talentoso, talentosa, es porque estamos buscando X o Y perfil. Y bueno, esto también para alimentar y poder mandar este mensaje si alguna persona vive una situación así. Mencionaba el desapego, maestro. Yo tengo una enseñanza que he transmitido, por favor, califíqueme aprovechando que de cierta manera venimos a esta existencia también a aprender a desapegarnos. Creemos que venimos a poseer y a poseer y realmente desde que nacemos nos desapegamos del útero. Después nos desapegamos del pecho, nos desapegamos de los brazos de nuestra madre, nos desapegamos de los dientes, de la ropa, de los juguetes, de los grados escolares, de amigos, de familia. Constantemente es un desapego hasta el mayor desapego que es el del cuerpo. Yo creo que también, bueno, entendiendo esto, podemos amarnos, amar lo que nos rodea y quitarnos esa sed de poseer, porque en realidad no poseemos nada. No sé. Mire, el tema es el siguiente. Aquí hay una oscilación entre la necesidad real
de tener una vivienda, de poder alimentar a la familia y el apego, ¿no? Hay una necesidad que es indudable, todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesitamos una casa, un hogar, necesitamos una salud, una tranquilidad. Eso no es apego, eso es un concepto de necesidad en el mundo de la materia. Ahora, cubiertas las necesidades en el mundo de la materia, la persona se siente infeliz. ¿Por qué? Porque nosotros somos un alma encarnada, es decir, nosotros no estamos solamente al servicio del cuerpo. El problema es cuando la gente cree que el mundo de la materia es solo materia. Es decir, cuando en general la gente pasa sus necesidades básicas y ya tiene lo mínimo indispensable o lo máximo indispensable, la persona dice, ¿cómo es posible que soy infeliz teniendo lo que tengo? Y la cuestión es que esto nos prueba que somos almas encarnadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una aspiración a un crecimiento interior independientemente de la materia, y que la materia es un instrumento al servicio del deseo de nuestro crecimiento espiritual. Dicho esto, entonces ponemos la materia donde debe estar, es decir, no renunciamos a la materia porque la necesitamos para poder alimentarnos y para poder vivir, pero al mismo tiempo la entendemos como un instrumento. Lo que usted ha denominado como apego, muy bien lo ha descrito, nosotros en términos de la Cábala lo llamamos la muerte permanente, porque nosotros estamos muriendo permanentemente. Usted puso el ejemplo de los dientes que se caen, eso es una muerte, digamos, el niño que pasa a ser adolescente o al adolescente que pasa a ser adulto. Entonces eso es una muerte permanente. Y ahí también hay sufrimientos, porque en realidad uno está muriendo a una nueva vida, nace una nueva vida y muere la anterior. Hay una muerte permanente en diferentes niveles de la identidad de la persona. Entonces yo estoy muriendo en forma permanente. Si me acostumbro a morir en forma permanente, voy a vivir más feliz. ¿Quién es el que vive infeliz? El que se apega a una estructura de identidad y no la quiere matar. Es decir, no quiere morir esa identidad. Entonces, al no querer morir esa identidad, no puede crecer, la realidad sigue avanzando y la persona se sigue aferrando y hay un dolor inconmensurable ahí porque te estás aferrando a una realidad, a una identidad que ya no es la tuya, que ya tuvo que haber cambiado. Se tiene que revelar otro nivel. Mira, una de las cosas que más me impresionan de muchas personas, seres humanos, es que muchas veces entran en una mecánica donde la persona de repente está 20 años como profesor de una materia, hace 20 años que da el mismo programa. Yo muchas veces digo, yo me agarro la cabeza. ¿Por qué me agarro la cabeza? No me agarro la cabeza porque este hombre que hace 20 años, mujer, está impartiendo su clase, que sigue con el mismo programa, pero la pregunta es, ¿se ha terminado el deseo de crecimiento de esta persona? ¿Por qué motivo se ha creado una zona de seguridad? Por el apego a esa identidad, porque tiene miedo. Porque si de repente cambia el programa, de repente lo pueden expulsar de la universidad, a ver si cambia el programa, a ver si algo. Entonces, los cambios, que al final desde el punto de vista de la Cábala son revelaciones del secreto, revelaciones de la luz, porque no son cambios, vienen todo del infinito. Lo que estamos haciendo nosotros es revelar algo que ya preexiste en lo oculto. Así que lo que llamamos cambio, lo llamamos cambio a la superficie. No es un cambio real. Todo está preexistente en lo oculto. Pero cuando nosotros percibimos ese cambio, percibimos esa revelación que traemos del oculto, lo que estamos haciendo es traer luz al mundo, además de crecer, porque nosotros decimos subjetivamente que hacemos tikkun, pero todo nuestro tikkun, no es toda nuestra rectificación, es tikkun olam, es rectificación del mundo. Entonces, cuando estamos creciendo, indudablemente estamos muriendo. ¿Hay dolor cuando se deja algo muerto, cuando se tiene que superar una identidad anterior? Al principio sí, pero si uno tiene entrenamiento, después no. Porque uno ya siente la felicidad del nuevo nacimiento, ya siente la felicidad de lo nuevo que está apareciendo, de lo que está descubriendo. Entonces, ¿dónde está el éxtasis? ¿No? Nosotros lo llamamos en Kabbalah el éxtasis de Keter. Cuando encontramos una nueva idea, un nuevo pensamiento, algo que nos puede hacer crecer y que no nos deja en una vida mecánica cotidiana de la cual parece que no estamos saliendo, ¿no? Porque la gente se queja de la rutina, pero cuando quiere crecer no quiere morir a la identidad anterior. Entonces estamos en una especie de ambivalencia. La ambivalencia es, yo quiero dejar la rutina, pero si dejo la rutina,
tengo miedo de lo que me puedo encontrar, ¿no? Esto es como un miedo a viajar antes de viajar, pero cuando uno está viajando ya está feliz cuando está viajando. Y uno se pregunta, ¿pero por qué tenía tanto miedo a viajar? Porque uno salía de su zona de seguridad. Entonces, la vida es un viaje, donde en todo momento estamos saliendo de nuestra zona de seguridad. Por lo tanto, si nosotros nos entrenamos en la muerte permanente de nuestra identidad, vamos a dejar de estar apegados y por lo tanto vamos a reducir al dolor casi a mínimos, porque nada se pierde, en realidad todo se gana, nada se está perdiendo. Y además hay que entender otro concepto, y es que lo que nosotros adquirimos no es que lo anterior se perdió, es que en realidad todo lo anterior nos sirve, se camufla dentro de lo nuevo, no hay algo nuevo en su totalidad. Siempre hay como algo que queda de lo anterior, es decir, que no hay una muerte total al final de lo anterior, también hay una base, por eso hablamos en espiritualidad de la trascendencia. Nosotros no terminamos de matar absolutamente la identidad anterior, porque de la identidad anterior abrevamos y crecemos, y hay cuestiones positivas de la identidad anterior, así que no hay una muerte absoluta de la identidad anterior, pero hay una trascendencia. Y esa trascendencia toma los elementos positivos de la identidad anterior, los transforma y les da mayor potencia a una identidad nueva. Esa identidad nueva entonces trasciende a la anterior, no la anula, la supera y toma los elementos importantes y positivos de la identidad anterior. Así que hay una oscilación de muerte y nacimiento, donde no hay un nacimiento absoluto, pero que tampoco hay una muerte absoluta. Hay como una especie de transición permanente entre muerte y nacimiento. Ay, maestro, un deleite escucharlo. Yo solamente le pido al Eterno que un día me permita entrevistarlo en persona, disfrutando de un rico café. Maestro, gracias. Si gracias está usted y está el café, estoy muy feliz. No, maestro, gracias y sin duda siempre usando conceptos precisos, gracias por todo lo que nos comparte. Y continuando con la situación de aminorar el dolor o el sufrimiento, que nos decía que lo conseguimos endulzando los límites o entendiendo los límites, quisiera, aprovechando también este enlace, quisiera compartirle igual un entendimiento que tengo para que, ¿quién mejor que me lo pula que usted, mi maestro? Es sobre, usted ya nos dijo que el dolor se da cuando no entendemos los límites de la existencia. Yo también le he enseñado a los que conformamos el grupo de estudios de Espacio Cábala que el sufrimiento se da cuando enfrentamos un dolor, porque no necesariamente un dolor es sufrimiento. Entonces el sufrimiento llega por un dolor que no entendemos. Y he puesto de ejemplo que aquella persona atleta que entrena siente dolor en los músculos, siente un dolor físico, pero no sufre porque sabe el objetivo de ese dolor. Entonces, cuando a una persona le sucede algo en la vida doloroso, al no entenderlo es cuando llega el sufrimiento. Entonces, podríamos decir que el dolor es la falta de entendimiento de una situación y cómo podríamos orientarnos y entender el objetivo de un dolor en nuestras vidas. No sé si lo estoy planteando bien, si lo estoy entendiendo bien. Entiendo lo que usted dice y comparto plenamente de que el sufrimiento es un dolor incomprendido, si se quiere, y entonces el sufrimiento viene por esa falta de comprensión. Okay. Por ese motivo, desde la Kabbalah aumentamos la comprensión de todo a tal punto que, en cierto modo, podríamos decir que dejamos de sufrir, pero dejar de sufrir no quiere decir que no sintamos el dolor, porque en realidad lo que pasa es que hay un nivel, que es un nivel, yo diría, oculto y secreto, un nivel muy elevado, si se quiere, donde en el plan general del universo nosotros ya no sabemos cuáles son los objetivos a nivel cosmogónico de cierto dolor. Es decir, hay unos niveles donde nuestra comprensión puede desvanecerse, porque llegamos a nuestros límites de la binah, los límites de comprensión, y entonces ese dolor se puede convertir en sufrimiento. Entonces, acá, digamos, la cuestión es decir, si todo lo que existe porque tiene una función, y dado de que si no existiría, es decir, partimos de una base muy lógica, ¿no? Es decir, todo lo que existe en el universo existe porque tiene una función. Que nosotros no conozcamos la función no quiere decir que no la tenga, que ignoramos la función. Entonces,
cuando existe un dolor tiene una función. Lo que pasa que cuando no la conocemos, sufrimos porque tenemos una incomprensión de la función de lo que está sucediendo. Entonces, a veces donde está la clave de todo esto es en la comprensión. Lo que pasa es que la comprensión no habría que asociarla solamente a la Biná, en términos del árbol de la vida, sino también a Biná y Jochma, a lo que nosotros en hebreo llamamos Sehel, que es una especie de inteligencia integradora de lo femenino y de lo masculino, porque lo racional en particular nos lleva a un sistema de contradicción y la mente no puede sacarnos del sufrimiento. Entonces, si la mente racional no nos puede sacar del sufrimiento, ¿qué nos saca del sufrimiento? Nos saca del sufrimiento la Jochma, que viene a copular con la Biná, que termina realizando el Sehel, esa inteligencia de integración, donde nosotros entendemos que aquellas cuestiones que no entendemos, en realidad no es que no las entendemos porque no tienen función, sino no las entendemos por nuestras propias limitaciones. Entonces, a medida que vamos avanzando en el estudio de la Kabbalah y vamos comprendiendo en un nivel mayor, la felicidad de la persona aumenta porque la comprensión también aumenta. Entonces, hay una comprensión global que hace que esa comprensión global aminore los niveles de sufrimiento, donde podríamos decir que hay una explicación más allá de lo racional, una explicación de tipo intuitivo, si se quiere, por el lado de la Jochma, o una comprensión de integración entre lo racional y lo intuitivo, por eso dije entre lo femenino y lo masculino, entre lo que nosotros llamamos Mohim de Gadlut y Mohim de Katnut, conciencia expansiva y conciencia restringida. Ahora, cuando yo sufro, cuando entro en conciencia restringida, cuando veo poco de la realidad, ¿y cuándo dejo de sufrir? Cuando veo mucho de la realidad, cuando me expando, cuando tengo conciencia expansiva, veo lo importante de los valores que tiene la vida. Cuando tengo conciencia restringida, estoy preocupado por ir a pagar la luz al banco, porque es conciencia restringida, lo único que me preocupa. Entonces de repente estoy corriendo por la calle y tengo que ir a pagar la luz del banco, al banco. Entonces, ¿qué es conciencia restringida? Me pierdo en los detalles cotidianos. Eso es conciencia restringida. Cuando logro conciencia expansiva, empiezo a decir, bueno, tengo salud, está bien, estoy corriendo por la boleta del banco, pero tengo salud, tengo alegría, tengo la familia, puedo valorar lo que tengo. Nos falta mucho una palabrita que es larga, la palabra es agradecimiento, pero no agradecimiento por lo que alguien me da, agradecimiento por lo que yo creo que lo tengo por añadidura, es decir, porque lo tengo siempre. No, agradecer mis ojos, agradecer la nariz, agradecer la boca, agradecer la salud, agradecer la familia, agradecer lo que tengo, valorar lo que tengo. Por eso las tradiciones religiosas en general y la Cábala en particular realizamos muchas bendiciones, pero no bendiciones mecánicas. Bendecimos, que es un agradecimiento, porque no queremos maldecir. Entonces maldecir es no agradecer. Entonces, si nosotros agradecemos y valoramos, vamos a poner lo esencial sobre lo accidental, sobre lo accesorio. ¿Y dónde está en general un sufrimiento inmerecido que tiene mucha gente? Donde al no poder agradecer ni poder valorar lo esencial, se pierde lo accesorio. Entonces, hoy estoy preocupado, se me arruinó el día porque se rompió el neumático. Mire, señor, a usted no se le rompió la pierna, no se le arruina el día por un neumático. Creo que uno de los problemas que tenemos es que al no ver lo esencial y en lo cotidiano perder lo esencial, perder lo fundamental, no podemos valorar lo fundamental. Entonces, la sabiduría, la Jochma, se basa en operar sobre lo fundamental, no sobre lo particular, no sobre las cuestiones cotidianas que me pasan en el día a día. Entonces, si yo valoro lo esencial, todas las particularidades van a ser valoradas automáticamente. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? No agradecen lo que tienen, quieren más y cuando lo tienen también se frustran porque también quieren más. Es decir, es como una especie de frustración constante por no poder agradecer lo poco que uno tiene. Entonces, no es necesario tener ni mucho ni poco, es lo que uno tiene, valorarlo. Entonces, cuando uno lo valora, cuando uno se da cuenta del valor que tienen las cosas y las personas y sin apego, porque todos somos instrumentos de la divinidad dentro de este universo, y entonces valoramos lo mínimo, valoramos ese día de sol, ese momento con la familia, cuando estamos valorando la cuestión esencial,
Entonces, todo lo demás, de alguna manera, opera en función de lo esencial. Si perdemos lo esencial, estamos en un problema grave. Y por eso, desde el punto de vista de la Kabbalah, siempre nos entrenamos en entender por qué vino nuestra alma a este mundo. Porque cuando nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de nuestra alma en este mundo, es que estamos trabajando sobre el núcleo esencial. No hay más esencial que saber por qué uno está aquí. Porque si no sabemos por qué estamos aquí, todo lo que hagamos va a ser una acción infeliz, porque no está al servicio de nada, no está al servicio de mi alma. Maestro, con esto ya acaba de terminar de alumbrar el camino hacia donde tenemos que seguir viendo, estar en la búsqueda de lo esencial constantemente para evitar que el maestro dolor se aparezca. Entonces, actualmente, bueno, antes de hacer este comentario, quisiera comentarle que hay unas preguntas del grupo de estudio Espacio Kabbalah, son pocas, para aprovechar el tiempo que nos queda. Les dije, voy a tener una oportunidad con el maestro Mario Sabán. ¿Tienen preguntas? Y bueno, sí externaron unas, y quiero precisamente preguntar una que va de la mano con el agradecimiento, con la Teilá. Se la leo. Dice, mi pregunta viene de mi carta astral, es una alumna. Mi pregunta viene de mi carta astral que me hicieron, y ahí me explicaban todo eso que en otra vida yo ya cumplí con mi trabajo espiritual de conectar con todo lo lógico y los rezos, etcétera, y que eso a mí ya en esta vida no me sirve, porque ahora me toca hacer el trabajo de lo no lógico. Mi pregunta es, si la tefilá será reemplazada por la teilá, entonces, con ese hecho tan sencillo se puede llegar a conectar con lo divino desde este presente, que es lo único que existe. ¿Y en qué momento, si una persona no ha sentido esa conexión mediante los rezos, se puede decir que esa alma en otra vida ya comprendió y conectó todo lo lógico y ahora en esta vida le toca conectar con la Jogma? Bueno, mire, usted dijo algo en esta pregunta y algo que me gustó mucho, que es lo sencillo. Y fíjese que la Jojma como virtud tiene la sencillez, la simpleza, tam. La sencillez que no es ingenuidad, la sencillez que no es una humildad mal entendida, sino una humildad bien entendida. Y creo que las preguntas sencillas son las más poderosas. Por eso, cuando un infante, cuando un niño nos hace una pregunta muy sencilla, a veces no tenemos ninguna respuesta, porque parece ser que operamos sobre preguntas tan complejas que creamos respuestas complejas. Y a las preguntas sencillas no les podemos dar una fácil respuesta. Así que la potencia de una pregunta justamente radica muchas veces en su sencillez y no tanto en la complejidad. Primera cuestión que creo que es importante. Ahora, para responder esto es posible que si ya rectificó Binah, la mente racional, esta alma en otra vida, justamente lo que tenga que venir a hacer es esto, rectificar en el lado de la Jochma, en el lado masculino. Y esto solamente lo puede ver la persona. Ahora, claro, usted me dice, viene de una carta astrológica que le hicieron. Los astros influencian pero no determinan. Así que hay que tener mucho cuidado. La influencia del astro puede ser modificada por la fuerza del Tikkun, en conexión con la Matrix, porque los astros se mueven a través de la Matrix. Entonces, ¿hay influencia de los astros? Sí, pero hay que tener cuidado de que la persona entienda de que los astros no predeterminan, que lo que le predetermina es el camino de la Neshama, y que la Neshama puede enfrentar la influencia de los astros, puede frenarla. Gracias por la respuesta, maestro. Tengo otra pregunta. ¿De dónde es de otra alumna? Ella fue a través de un audio, me dijo, ¿de dónde viene la desesperación de que las cosas no te salgan, de que quieres intentar emprendimientos y no se te dan, intentas aquí, intentas allá, no se te da, y que el no estar a gusto en tu trabajo actual, esa desesperación que te genere tal vez que las cosas no se te dan? Mira, hay una dualidad que es muy peligrosa, que es esperar, que no hay que esperar y no hay que desesperar. Entonces, desesperar es salir de la zona de espera de una manera desesperada. Y esperar, no hay que esperar porque hay que hacer el tikkun. Entonces, la pregunta es cómo no esperar sin desesperar. Esa sería la pregunta.
La pregunta sería, yo tengo que ser activo sin estar desesperado. Y no tengo que ser pasivo y esperar. Entonces, fíjate solamente el problema que tenemos en el lenguaje entre esperar y desesperación. Porque desesperación es salir desesperadamente de lo esperado. Entonces, a la persona yo le respondería, mire, usted no tiene que desesperarse, pero tampoco tiene que esperarse. Tampoco tiene que esperar. Usted tiene que tener una acción no desesperada. Las acciones no desesperadas son acciones trabajadas de entrenamiento focalizadas. El desesperado no llega a ninguna parte, porque en realidad no sabe para dónde va. La desesperación es mala consejera, sea intelectual o sea emocional. Es decir, es una barca que no sabe a dónde va y que va tomando decisiones una detrás de la otra sin sentido. Entonces, yo lo que diría que hay que tener cuidado con la desesperación, pero hay que tener cuidado con la espera. Desde la cábala no hay espera, desde la cábala hay actividad. Y esa actividad puede no dar resultados, como ya dije en su momento anteriormente. Ahora, el verdadero resultado no es el resultado. El verdadero resultado es mi transformación. Entonces, si usted quiere pasar de grado en la primaria o quiere pasar de año en la universidad, usted no tiene que desesperarse, tiene que estudiar, ser activo y luego pasar de año. Entonces, si usted se desespera, lo que puede pasar es que llegue al examen y se le borre todo y se quede nulo, como hay mucha gente desesperada que llega al examen y se olvida de todo, porque el nivel de desesperación, el nivel de estrés es muy grande. Entonces, ni esperar, es decir, tomar riendas en la actividad, no desesperar, no trabajar en una actividad sin foco, y lo que hay que hacer es ocuparse de entrenar. Ahora, el resultado, eso no depende de nosotros. El resultado nunca depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es el entrenamiento. Entonces, yo le voy a decir, mire, yo busco el resultado de ganar las Olimpiadas. Yo me voy a entrenar. Pero entrenar no quiere decir que yo pueda ganar las Olimpiadas, porque yo me entrené a mi máxima de mi capacidad y el australiano que competía conmigo me ganó por un segundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué perdí? No, yo no perdí, porque si yo llegué a 7.04 y el otro llegó a 7.03, mi 7.04 es una victoria frente a mí, aunque yo salí segundo. Entonces, la gente lamentablemente cree que el resultado siempre, porque los resultados siempre son comparativos, entonces son diabólicos, son satánicos. No vayamos al tema del resultado, vayamos al tema del entrenamiento. Entonces usted se entrena y cuando llegue su momento, cuando llegue su hora, si usted está muy entrenado, entonces usted va a aprovechar esa hora por el entrenamiento que tiene. Y ahí se va a ver el resultado. El resultado no es el resultado que nosotros vemos de corto plazo. El resultado está dentro del sistema general. Y usted puede que no lo vea ahora. Por eso vuelvo a repetir de que los resultados pueden ser negativos, es decir, puedo no tener trabajo, puede no pasarme cosas, pero yo tengo que estar en el placer de mi entrenamiento constante. Y cuando llegue a mi entrenamiento, el propio entrenamiento me va a dar los frutos. No va a ser el resultado lo que estoy buscando. El resultado va a aparecer por mi entrenamiento. Muchas gracias por tan precisa respuesta, maestro. Otra pregunta que también tengo es que una persona que es estudiante de Kabbalah sabe que hay que honrar al padre y a la madre, físicos, a la papá y a la mamá. Pero esta persona, a pesar que estudia Kabbalah, no siente admiración ni admiración o respeto por ellos. Cataloga al padre como violento, cataloga a la madre como ignorante y no los admira a su mamá por no desprenderse del papá y bueno, no los admira. Entonces quiere saber ¿en qué tendría que trabajar? Mira, yo creo que lo mejor es que los modelos que uno tuvo en la familia son siempre referencias por lo negativo y positivo para que él en su vida trate de armar la personalidad que él quiere. Si él entiende que su padre tiene esa agresión, lo mejor que puede hacer es no repetirla, sino justamente mostrar un modelo de rectificación del modelo que tiene. Y si la madre tiene esa característica para él, que nosotros no lo sabemos porque no conocemos el caso, también tiene que rectificarlo en él. En definitiva, yo creo que lo que está preocupado él no es en el padre y la madre. Lo que me imagino que está preocupado él es si esas características le caen a él.
y creo que es lo que tiene que ocuparse. Él se tiene que ocupar de su rectificación. Y lo que se tiene que ocupar no es del padre y la madre, porque el padre y la madre ya están haciendo su tikkun. Él no puede ser juez de su madre y su padre. Yo creo que esa posición que tiene este alumno o la persona que hizo la pregunta es una posición de mucho miedo a caer en algo que no le gusta de esas faltas de tikkun de los padres. Entonces yo creo que la persona se tiene que ocupar de sí misma, de su propia alma, porque su padre y su madre ya están ocupadas de esa alma. Y el segundo consejo, que no sea juez de su madre y de su padre, porque ellos no sabemos qué vida han tenido y qué han heredado. Por lo tanto, yo creo que la segunda cuestión es que no sea juez. Mi consejo es que no sea juez del padre y la madre, porque cada uno con su vida hace lo que puede, a veces no lo que quiere. Gracias, maestro. Ya faltan poquitas. Aquí dicen, pregunta, ¿Kabbalah es espiritualidad? Y espiritualidad es aquello que trasciende lo físico, es conectarse con la conciencia. ¿Cómo podemos sanar el alma desde la conciencia? Entre paréntesis, sé que la meditación, el estudio de la Torá, pero cuando una herida crece, pero cuando una herida que crees que pero cuando una herida que crees que ya sanó, sigue doliendo. Bueno, el tema es que yo haría una primera aclaración con respecto a que la espiritualidad es la trascendencia de la materia. La espiritualidad de la Kabbalah es la trascendencia y la inmanencia, es decir, también estamos en la materia. No es solamente que trascendemos la materia, sino que vivimos dentro de la materia y traemos luz a la materia. Eso es el primer punto que yo trataría de aclarar para que no se entienda que la Kabbalah es una fuga de la materia, sino es un compromiso de luz en la materia. Este es el primer punto. El segundo punto es que habría que buscar las razones por las que esa herida está creciendo, en qué sefirá se encuentra la herida. Ahí hay que hacer un análisis del árbol de la vida, porque podemos tener en cualquier dimensión heridas, pero hay que ver en cuál y qué la está provocando. Ahí se tiene que hacer un análisis del árbol de la vida de la persona. Ok, gracias, maestro. Esta pregunta es mía. En una de sus clases, voy a resumir, disculpe si no son sus palabras exactas, no quiero poner palabras en su boca. Dijo que si alguien tenía suerte, pues iba a tener éxito en lo que se lograra, porque también dependía del masal, ¿correcto? ¿Hay manera de influir en el masal? Si alguien no trae un masal, bueno, primero quiero saber si entiendo bien qué es el masal. El masal es, digamos, la información con la que llegamos para tener, ya vemos, la abundancia material en este mundo o poca abundancia material. Y si eso es el masal, ¿hay manera de modificarlo, influir en él? Mira, masal, aunque está mal traducido como suerte, masal es lo que Dios predeterminó para ti. Okay. Pero lo que podemos decir que tenemos mucho libre albedrío y no predeterminó es qué vamos a hacer con lo que nos predeterminó. Entonces, nosotros no nos tenemos que quejar con lo que hemos recibido de predeterminación. Nosotros ya dijimos tenemos que valorar, pero la gran pregunta es qué vamos a hacer con esto. Y vuelvo a reiterar, más allá de los resultados, ¿cómo voy a entrenar con los instrumentos que me dieron? Entonces, hay personas que parece ser tienen un gran basal, y uno dice, nació en una familia pudiente, tiene todas las condiciones para estudiar, y de repente no estudia, se va a drogar por ahí, y de repente una persona que nació en una situación muy modesta o de pobreza y quizás no tiene un bolígrafo, un virome, y estudia y se capacita, y de repente llega a ser doctor en una universidad. El masal de cada uno fue indudablemente diferente, los dos estuvieron predeterminados diferentes. Pero lo que cambió es el tikkun, la fuerza del tikkun. Y a veces los tikkun, la rectificación más fuerte viene de la gente más humilde, de los que pueden valorar lo poco y no a veces lo mucho. Si usted tiene la suerte de repente de estar en una situación acomodada y además valorarlo y además hacer tikkun, bueno, usted va a llegar a una altura increíble, porque va a unir dos cosas, una buena predeterminación, un buen masal, pero mucho esfuerzo con lo que hizo. La persona no se mide de acuerdo a dónde viene, sino de acuerdo a qué hace con lo que tiene, de acuerdo a qué hace con lo que es. Porque al final lo que hace es esa rectificación, es ese tikkun. Entonces, si nosotros vamos a rectificar, lo que nos tiene que interesar es la actividad de rectificación. Lo que nosotros hemos, en donde estamos predeterminados
dónde está el masal, qué nos han dado de puntapié de salida, eso no tiene mucha influencia, porque a pesar de que parece que tiene influencia, a veces en la mayor restricción aumenta más el deseo, y a veces en la mayor expansión baja el deseo. Entonces a veces usted puede tener mucho y realmente no desear nada, porque al tener mucho pierde la capacidad de deseo. Y al tener ese poco que tiene, que Dios le dio, le aumenta tanto el deseo que gracias a lo poco que tiene aumenta el deseo. Por lo tanto, fíjese lo curioso, ¿no? Lo que usted cree que fue una predeterminación negativa, terminó aumentándole el deseo de tal manera que usted llegó a unos niveles muy altos. Hay autores que dicen, los grandes artistas llegaron a hacer sus mejores cuadros en las mayores privaciones. Es decir, los mayores artistas no lo hicieron en casas señoriales y en mansiones, sino en momentos a veces dolorosos de sus vidas. Así que los mejores cuadros que tenemos de la civilización provienen de la restricción, de la carencia, de la pobreza, del dolor. ¿Por qué? Porque se focalizó la energía ahí. Se focalizó la energía, y cuando no se focaliza la energía no aumenta el deseo. Así que lo que nos predetermina, yo diría que en cierto modo nos predetermina para subir más, aunque uno calcula que está muy abajo. Es decir, a veces lo que nosotros vemos no es la realidad. La realidad son las fuerzas invisibles. Cuando nosotros operamos a las fuerzas invisibles, operamos con el deseo. Si nosotros tenemos mucho y no tenemos deseo, no tenemos las fuerzas invisibles para subir. Pero si nosotros tenemos poco y tenemos mucho deseo, tenemos las fuerzas invisibles para subir. Quiere decir que subir y crecer no tiene relación con lo que uno tiene predeterminado, sino justamente al revés. Lo que uno cree que está negativamente predeterminado es donde realmente se focaliza la energía. Muchas gracias, maestro. Gracias por su precisión. Y ya para cerrar, y continuando con el tema del dolor, el dolor en la humanidad actualmente, sabemos que hay dolor. Está llegando el maestro dolor a la humanidad de una manera más notable. Y es porque sin duda como humanidad no estamos aprendiendo algo, no tuvimos prevención como humanidad. Desde su perspectiva, maestro, ¿qué es lo que tenemos que aprender como humanidad para que este dolor pues se desvanezca y esta situación ya no se incremente? Mire, nosotros durante siglos y en los últimos años hemos perdido ingentes cantidades de armas que nunca van a ser utilizadas. Se ha perdido muchísima cantidad de esfuerzo humano en ejércitos y en armas que jamás las vamos a utilizar, porque si se llegan a utilizar es el final de la civilización. Y un pequeño virus en lo invisible vino y nos puso a todos en cuarentena a nivel mundial. No pudimos con todas las armas ir contra un virus invisible. ¿Por qué motivo? Porque ese dinero se tenía que usar en investigación médica y no se utilizó en investigación médica. Se tenía que utilizar en obras sociales y no se utilizó en obras sociales. Entonces el problema aquí no es de socialismo y capitalismo, el problema aquí es de la supervivencia biológica de la humanidad. Estamos ante un problema que es espiritual, pero espiritual y termina siendo muy material. Por eso digo que la espiritualidad es la herramienta que nos puede salvar como civilización. ¿Y esto qué quiere decir? Que tomemos conciencia que la trinchera no eran ejércitos que se iban a pelear, la trinchera estaba en los hospitales y sigue estando en los hospitales. Y nos hemos confundido de enemigo y nos hemos confundido de trinchera. En consecuencia, aquí el problema somos nosotros mismos desviando energías durante años a cuestiones totalmente intrascendentes y de autodestrucción. Si el mundo no eleva rápidamente la conciencia, y esos millones de dólares, euros y ingentes sumas que tiene el mundo no se ponen donde se tienen que poner, nuevos virus van a aparecer y nuevas plagas van a aparecer para que terminemos de aprender de dónde están las cuestiones esenciales y no seguir dividiéndonos como humanidad. Hasta que no lleguemos a ese momento, entonces vamos a peligrar como civilización. No seguir dividiéndonos como humanidad. Maestro, más divididos que nunca, esa división se fomenta: izquierda, derecha, pro, anti, religión X, religión Y. Ante todo este bombardeo, que si bien esta clase nos orienta, para las personas que apenas se estén acercando a este conocimiento de la espiritualidad, ¿qué consejo para poder saber
de qué lado está la luz, qué es verdad, qué es mentira, aunque por sus clases sabemos que no está la verdad absoluta, pero ¿dónde está el mayor acercamiento a la verdad? ¿Cómo Mira, entender a quién la luz, escucho? la luz está en todas partes. La luz está en la izquierda y la derecha, la luz está en todas partes. El tema es que solamente se puede revelar si unimos. Si usted cree que la luz está en Gesed, está equivocado. Y si usted cree que la luz está en Geburá, está equivocado. La luz está en Gesed y Geburá, y cuando las une crea Tiferet, que es el amor. No hay femenino de un lado ni masculino del otro. Hay copulación constante de femenino y masculino. Usted quiere saber dónde está la luz, entonces la única palabra es unión, unir. Unirnos en forma permanente, trabajar para la unión, trabajar no para la competencia, porque la competencia nos ha llevado a un problema muy serio, muy grande. Lo que hay que competir es con nosotros mismos y tenemos que unirnos. Todos somos valiosos, todos tenemos un alma valiosa, todos tenemos luz en nuestra alma. Y si no nos damos cuenta de esto, estamos perdidos. Tenemos que unir alma tras alma, unión de luz tras unión de luz. Tener lo que nosotros en Kabbalah llamamos conciencia Aleph, conciencia de unidad, conciencia de unificación. Y cuando usted está uniendo, cuando usted se está uniendo a su hermano que no le llama hace 20 años, cuando usted se está uniendo a su primo, cuando usted está trabajando por la unión, ahí va a aparecer la luz. ¿Cuándo aparece la oscuridad? Cuando las cosas se dividan, cuando estamos divididos. Y uno de los grandes problemas de la humanidad es que durante siglos hemos estado divididos. Y ha llegado el momento de la unión global, en las diferencias. Porque yo no he nacido en México, ni seré nunca mexicano, no he nacido en Rusia, ni seré nunca ruso. Todos tenemos diferencias. Pero estamos hablando de la esencia, no de las diferencias superficiales, de la esencia del alma, no de las culturas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, las diferencias, por supuesto, muy, muy ricas, pero esas diferencias no nos pueden dividir. Entonces, usted quiere saber dónde está la luz, trabaje para unir. ¿Cómo se une el exterior? Primero una sus dimensiones en su interior. Hasta que usted no esté integrado y unido en su alma en el interior, difícilmente va a unirse con el exterior. Maestro a la distancia. Y bueno, para las personas que quieran más enseñanzas del maestro, inscríbanse a su escuela, psicologiaycabala.com. El maestro tiene muchos cursos muy, muy potentes. Imagínate lo que expresó aquí en esta entrevista. Imagínate lo que hay en sus cursos. También cuenta con maestros muy reconocidos, muy queridos. Recuerdo ahorita a Abraham Askenazi, de la escuela Kabbalah Shomrin Laboker, a Ned Pierre, a Eduardo Madirolas, Alejandro Berkovitz, bueno, mis compañeros de la maestría también impartiendo ahí un curso para principiantes, otros maestros, digo, mencionar todos creo que está un poco imposible, pero hay cursos muchos maestros muy buenos, usted es uno de ellos, maestro, así que también gracias. Que la gente vaya con usted a su escuela, también hágase publicidad usted, mire, al final aquí hay que buscar la luz en todas partes, ¿no? Es decir, no hay una escuela única, hay que ir a buscar a todos los maestros, cada uno enseña algo importante, algo interesante, todos tenemos que ir a todas las luces, así que usted también como luz, también por favor vayan a usted, no me los envíe a todos a mí, que después tengo mucho problema con tanta gente, así que mejor que ya vayan también a usted y que también lo enloquezcan un poco a usted, no que me enloquezcan solo a mí, no sea malvado conmigo. Maestro, muchas gracias y bueno, yo sí te recomiendo mucho los cursos del maestro. Gracias, maestro, y también hábleme sobre su nuevo libro, Date el Conocimiento, por favor. Y ya perdí la cuenta. ¿Cuántos libros? Si entramos con Date el Conocimiento, tenemos que hacer una nueva entrevista. Me ponen un problema muy grave. Un poquito nada más. ¿Y ya cuántos libros lleva, maestro? Ya perdí la cuenta, discúlpeme. No sé, yo tampoco los cuento, la verdad. Okay. No los cuento, no me interesa el número. A mí me interesa ver si hay alguna luz en estos libros. El número es indistinto. Bueno, entonces... con respecto a Dat, es justamente, mire, lo que estábamos hablando, mire qué rápido, es la unión. Dat es justamente la unión. Fíjese que cuando habla el texto de la Torá, Adán conoció a Eva, Adán conoció a Javá, conoció quiere decir se unió a ella. Se unieron. Entonces, de lo que estamos hablando de esto, no hay aumento del nivel de conciencia sin unión. Por eso, fíjese lo que dice la Kabbalah, y usted conoce esta enseñanza. Satán ataca primero cuando la cosa se divide. Si no hay división, Satán no puede atacar. Cuando algo está unido, Satán no puede atacar.
Cuando algo se dividió, Satán entra ahí, porque encontró la división. Así que le resumiría, para aquellos que no quieran comprar el libro y se lo quieran ahorrar, que DAT es la unión y el aumento de nivel de conciencia a través de la unión. Maestro, abrazo de luz a la distancia. Igualmente. Las chocamos. Le agradezco mucho su tiempo. Allá ya son las 10 de la noche, 4 de la noche. Sí, ya es tarde aquí. Pues lo dejo descansar, maestro, y seguimos en contacto en la medida que el Creador nos permita. Y Baruch Hashem, amén, por tenerlo amén, de maestro directo. Por tenernos a todos, que la humanidad pueda crecer, que nos podamos elevar, que si Dios quiere veamos la redención del mundo, el fin del odio, el fin de las guerras, el fin de los conflictos. Ya no estamos para perder más tiempo, y lo que hay que hacer es trabajar en paz, crecer. Hay tanto para estudiar, que no perdamos tiempo en conflictos inútiles. Hay que concentrarse en crecer, concentrarse en subir a la luz divina. Así que le agradezco mucho esta entrevista. A usted, maestro, y amén, Ken J. Ratson, lo que nos dice que amén. Amén, que así sea la unidad. Hasta el próximo encuentro, maestro. Gracias, abrazos, shalom, bendiciones. Shalom. Gracias, shalom. Que el Creador siga dándole salud y mucha protección. Gracias, shalom. Cuídese mucho. Shalom. Conviértete en miembro de este canal. Dale clic al botón unirte o unirme para que puedas ver las 2 membresías que tenemos disponibles. Membresía donativo y membresía conectados. Ahí verás a detalle lo que cada membresía te ofrece. También ya tenemos cuenta en Kwai. Si aún no tienes esta app, descárgala y cuando lo hagas, ingresa este código. De esta manera apoyarás mucho a Espacio Cábala. Síguenos en Kwai.